El ciclo del hábito. Los hábitos, las respuestas habituales, en realidad son o pueden ser bastante complejas. Y el autor aquí nos da un ejemplo muy interesante de lo que sucedía en Irak durante las revueltas violentas que habían muy frecuentemente en las ciudades. Un comandante cuya responsabilidad era mantener en paz la región, analizó muchos videos de cómo se generaban esas revueltas violentas y vio que en realidad era una serie de pasos. Por ejemplo, en el paso 1, algunas personas empezaban a llegar a la plaza y esos empezaban a hablar fuerte y llamaba la atención de más personas. Y al haber ya una cantidad interesante de personas, aparecían los vendedores de comida, que siempre están a la pesca de grandes cantidades de gente para poder hacer negocios. Y así iban avanzando los pasos hasta que finalmente llegaba a la reacción violenta con quema de casas, automóviles y muchas veces muerte. Entonces, luego de un análisis de muchas de estas circunstancias, se dio cuenta que era un proceso mecánico. Paso 1, paso 2, paso 3, hasta el final el paso N. Y probó algo muy sencillo. Él no puede controlar el inicio del paso 1, que es el que algunas personas lleguen a la plaza y empiecen a hacer alboroto, lo cual llamará la atención de algunas personas que están caminando por ahí, aumentando gradualmente el número de personas. Pero él cortó el paso 3, que es la aparición de vendedores de comida. ¿Qué sucedía en este caso? El hábito, paso 1, paso 2, paso 3, fue cortado. Ya no puede seguir el paso siguiente porque no existe el 3. Al no ser un proceso consciente, sino mecánico, automático, no llegaba finalmente a la violencia. Entonces, el hábito puede ser truncado a la mitad si detectamos los disparadores iniciales que dan pie a esos hábitos. Lo mismo sucede en hábitos personales y eso lo veremos más adelante. Así como el comandante de Irak tenía como intención pacificar la ciudad, analizando los hábitos que generaban violencia, en nuestra vida también nos interesa analizar nuestros propios hábitos. Y para ello, así como él hacía, tenemos que detectar qué dispara cada una de nuestras acciones automáticas habituales. ¿Por qué bebemos? ¿Bajo qué circunstancia fumamos? ¿Cuándo nos comemos esa comida en exceso? Para, en base a eso, crear rutinas deseadas. Y de esa manera no llegar a beber de más, comer de más o hacer eso que nos está perjudicando. Entonces creamos esa rutina deseada y una vez está determinado, con el paso del tiempo esa rutina se convertirá en un hábito deseado. Y esa rutina deseada, por supuesto, está asociada a un resultado deseado beneficioso para nosotros. Es verdad, no es un proceso fácil, eso lo sabemos todos, pero eso sí, es importantísimo, es un proceso que se puede realizar y vale muchas veces la pena el esfuerzo para obtener ese resultado deseado que quizás inclusive nos salve la vida. Nuestros hábitos en realidad no surgen de una decisión consciente o de recuerdos o procesos de memoria a largo plazo. Lo único que crea el hábito es la repetición, y esto es una clave importantísima. Esto surge de investigaciones con personas que han tenido problemas cerebrales particulares que han dañado su capacidad de decisión consciente o su memoria a largo plazo. Pero aún así, a pesar de no tener esa capacidad de tomar decisiones o de recordarse, aún así podían formar hábito, simplemente repitiendo una y otra vez una acción que eventualmente queda grabada en nuestro cerebro y se convierte en un hábito.
Es la repetición y no otra cosa lo que crea el hábito. Entonces, es decisión nuestra decidir qué vamos a repetir para que eso quede grabado en nuestro cerebro. Si cortas tu cerebro, hipotéticamente por supuesto, podrás ver que se compone de capas, una encima de la otra. Las más nuevas en la parte superior o externa y las más antiguas en la parte inferior. La más externa, la más nueva, es la que nos ha dado la capacidad de racionalizar. Somos Homo sapiens, seres racionales, gracias al neocórtex que nos da esa habilidad de tener conciencia. Pero las capas inferiores, que la tenemos nosotros y todos los animales, son los encargados del conocimiento o el comportamiento mejor inconsciente. Es esa parte del cerebro la encargada de hacernos comer, tragar, respirar inconscientemente y hacer todas las acciones que nos permiten sobrevivir sin la necesidad de involucrar permanentemente al neocórtex. Y, por supuesto, es ahí también donde se encuentra el activador de los hábitos. Es el ganglio basal y no el neocórtex el encargado de controlar los hábitos. Cuando te bebes ese traguito de más o fumas un cigarrillo, no es el neocórtex el que lo está haciendo, es tu ganglio basal. Es el hábito que el ganglio basal activa bajo circunstancias automatizadas y que lo hace sin el involucramiento del neocórtex. Investigaciones modernas, gracias a tecnología de escaneo cerebral en ratas, nos han dado pistas de cómo funciona nuestro cerebro. Uno de esos experimentos consiste en encerrar una rata en un compartimiento, darle un clic, abrir una puertita y que la rata corra. Aquí te dibujaré el mapita donde está la rata. La rata empieza aquí. Entonces, al sonido del clic corre y tiene dos opciones, a la izquierda o a la derecha. A la izquierda tiene un chocolate y a la derecha no hay nada. Entonces, al principio, ella, ignorante de lo que sucede aquí, a veces se va a la derecha y a veces se va a la izquierda, investigando qué hay más allá. Por supuesto, si toma la parte izquierda, recibe el premio del chocolate. Pero aquí vemos el dibujo de el trabajo del sistema consciente de la rata. Es muy primitivo, por supuesto, no tan evolucionado como el del humano, pero tiene de todas maneras. Y aquí se ve que la investigación de ese escenario es un proceso consciente, desde el inicio, con el clic, hasta la obtención del premio, que es el chocolate. ¿Qué ocurre con el tiempo? El mismo experimento, la misma rata, el mismo clic. Aquí vemos que la actividad cerebral al inicio del clic es alto. Entonces ahí la rata sabe que tiene que correr en el escenario este. Pero ya ha jugado tantas veces en este lugar que ya sabe que a la izquierda se encuentra el premio. Entonces no tiene que pensar, no tiene que analizar, simplemente tiene que correr. Y para correr no se necesita una capacidad consciente, es simplemente correr. Por supuesto que a la llegada del premio vuelve a tener una fuerte acción cerebral por la obtención del premio, pero ya la rutina, correr desde aquí hasta el premio, ya no es un proceso consciente. El
proceso se ha convertido en un hábito. Escucha clic, corre a la izquierda y come su chocolate. Clic, izquierda, chocolate. Hábito, no hay que pensar, hay que correr lo más rápido posible, simplemente. La pregunta es, ¿por qué existen los hábitos? Y la respuesta es bastante sencilla. Es para automatizar nuestras reacciones, para alcanzar el chocolate lo más rápido posible, para reducir el esfuerzo mental. Pensar cansa. Este es un gran secreto. Pensar cansa. La gente se cansa de pensar. Y la velocidad. En este caso del chocolate no existe otro ratón ahí corriendo. Pero ¿y si existiese? Entonces debo tener mucha velocidad para ser yo, la rata más rápida, el que se la coma. Y velocidad significa no pensar. El que piensa pierde. Así de simple. Ahora, por supuesto, el que no piensa corre un riesgo, porque puede suceder que por falta de ese análisis la rata coma algo que le hace daño. Entonces, el hacer algo habitual tiene riesgo, claro que sí, es peligroso, pero la evolución ha permitido detectar claves para saber cuándo usar sin riesgo, cuándo hacer una acción que no requiere el pensamiento sin riesgo. Entonces el ganglio basal, que es el dueño de estas acciones automatizadas, es un banco de datos de pista-hábito. Pista-hábito. Entonces, para cada una de las pistas, el ganglio basal tiene un hábito automático listo. Escucha clic, pista, ganglio basal simplemente desactiva o no utiliza la conciencia y el hábito es correr a la izquierda. Simplemente correr a la izquierda. Pista, correr a la izquierda. Entonces, él tiene ese banco de datos de pistas y acciones, pero las pistas son muy bien definidas. Si hay una pequeña diferencia en la pista, si el clic suena levemente diferente, o si hay algo en el camino levemente diferente a lo de siempre, el hábito no se dispara y simplemente le avisa al sistema consciente de que analice esa situación porque no es una situación habitual. Esa pista no es exactamente la que ella tiene en su banco y por lo tanto no va a correr esa rutina. Es una manera de evitar el exceso de automatismo que podría afectar la vida de la rata, de nosotros y por lo tanto la evolución. Entonces el ganglio basal es muy quisquilloso, muy delicado en determinar qué pista es la que sirve y cuál no. Y ahí está nuestro punto donde romper la rutina. Como conclusión de esas investigaciones, sabemos entonces que el hábito simplemente es una relación de pista con la rutina. A una pista, por ejemplo el clic, la rata corre a la izquierda hasta que finalmente alcanza su premio. La pista, rutina, premio es una y otra vez, gracias al refuerzo, es decir, la repetición permanente de pista, rutina, premio, se va haciendo cada vez más fuerte hasta que se convierte en un hábito. La rata la primera vez que escuchó la pista no ejecutó ninguna rutina porque no la tenía, fue investigando hasta que obtuvo el premio. Pero como siempre que había esa pista, estaba el premio a la izquierda, la rutina de ir a la izquierda se hace automática. Es el refuerzo constante de una y otra vez hacer lo mismo, lo que crea el hábito. Entonces, ¿el hábito qué es? Me preguntarás. Bueno, es una rutina que es
inconsciente que se hace sin la intervención de nuestro cerebro consciente, él agarra la pista y la ejecuta, es reemplazable. Eso ya vio el comandante en Irak, de que esa rutina podía ser reemplazada para evitar la generación de esas revueltas violentas. Algo importante es no borrable. Una vez queda guardado en el cerebro, queda guardado para siempre. No se puede borrar. Se puede hacer otra a un lado, pero no se puede borrar. Los hábitos, rutinas, no son ni malas ni buenas. No hay una valoración emocional sobre eso. El cerebro, el ganglio basal, simplemente a una pista asocia una rutina. Aquí está. Pista, rutina, que es una repetición. Y obtiene un premio al final de esa repetición. Es algo automático. No es fácil de crear. Requiere una repetición permanente. Es difícil de crear, pero es factible, se la puede hacer. No es imposible, es difícil, simplemente. Pero conociendo a fondo cómo funciona, esa dificultad puede ser reducida. Los daños cerebrales en personas nos han ayudado a determinar cómo funciona nuestro cerebro. Uno de los ejemplos es de una persona que tuvo un accidente cerebral que destruyó su ganglio basal. No tenía ganglio basal. Y al no tener ese mecanismo de automatización, no podía generar hábitos. Y por lo tanto, no podía aprovechar de esos procesos y conocimientos conscientes. Y eso es muy grave, porque todas las decisiones que tomaba esa persona tenía que hacerla con la parte que tenía bien de su cerebro, que es su parte del neocórtex. Todas las decisiones que tomaba esa persona eran nuevas. Siempre eran decisiones conscientes. La rata siempre tenía que investigar si a la izquierda o a la derecha estaba el premio. Siempre. Y eso es por demás de cansador y estresante. Es muy difícil vivir una vida en la cual tenemos que tomar permanentemente cada una de las decisiones. Por ejemplo, al manejar, uno se da cuenta de eso cuando ve a una persona que recién está aprendiendo a manejar. Esa persona está totalmente estresada porque todas fueron sus decisiones conscientes, ya que en su caso particular no tenía hábito. Pero con el paso del tiempo, las personas manejan hasta inconscientemente, muchas veces sin darse cuenta que manejaron, gracias al uso del ganglio basal. Pero si se le extirpa ese ganglio basal, como ha ocurrido en accidentes, siempre la vida se vuelve permanentemente estresante. Entonces, el hábito no es ni bueno ni malo, pero si es un buen hábito, ayuda muchísimo a hacer una vida más fácil. El hábito es entonces tan fuerte como las repeticiones que se hacen. Por ejemplo, al principio los niños no se cepillan los dientes. Entonces, convencerlo de que se cepille los dientes es un proceso difícil. Sin embargo, un adulto, de tantas veces que se ha cepillado los dientes, ya lo hace automático, ya es un hábito. Entonces, la fuerza del hábito proviene de la repetición constante. Eventualmente ese niño que hoy que cuesta que se cepille los dientes, lo hará habitualmente sin ningún esfuerzo. El hábito
a mayor repetición, tiene más poder. Es cada vez más fácil hacer esa acción. Y, por supuesto, es cada vez más difícil evitar que esa acción ocurra. En el caso de un hábito perjudicial, fumar por ejemplo, la repetición, las veces que fuma, si se fuma varias cajetillas al día, varios cigarrillos al día, es cada vez más difícil detener ese proceso de fumar. El hábito se fortalece con las repeticiones y a mayor repetición, más difícil frenar. Y si quisieras crear un hábito, ¿cuál sería la fórmula? Es bastante sencillo de explicar. Tienes que buscar una pista, algo reconocible que la persona o la rata pueda darse cuenta de que está ocurriendo. En el caso de esa ratita es el clic. Debo determinar esa pista fácilmente detectable. Luego hay que darle un premio. Si no hay chocolate, no hay rutina. Y el chocolate debe ser inmediato, deseable. No le voy a dar alguna fruta o algo que no le guste. Tiene que ser algo que le guste y que sea evidente. Entonces, amarrado a la pista y al premio, defino una rutina deseada. Yo quiero que corra a la izquierda. Entonces, hemos cerrado el ciclo de los 3 pasos del hábito: pista, rutina, premio. Pero aguarda un momento. No es suficiente con definir la pista, el premio y la rutina para crear el hábito. Se necesita el refuerzo. Repetir una y otra vez el mismo experimento. Con una vez que a la ratita le dé clic y chocolate, no es suficiente para que corra a la izquierda. Debo hacer ese mismo experimento muchas veces. Ese es un detalle muy importante. ¿Qué ocurre si no hay la pista o si la pista es levemente diferente? El ganglio basal, como ya te comenté antes, es muy estricto en determinar las pistas. Si no hay esa pista exactamente, no se genera la rutina. Por lo tanto, no se corre el proceso rutina, premio, refuerzo. ¿Qué ocurre si está la pista, corre a la izquierda, pero no hay chocolate? Simplemente no habrá refuerzo y no se generará el hábito. Sin premio no hay hábito.